Hola, mi nombre es Griselda y les voy a contar cómo fui víctima de brujería y por una persona que desde niñas fuimos mejores amigas. Hace muchos años llegó una familia a nuestra colonia. Nosotros siempre vivimos ahí. Yo tenía 6 años, apenas iba a entrar a la primaria. En esa familia venía Chuyita, una niña de mi edad. Compraron la casa de la esquina de mi casa. Casi en cuanto llegaron, Chuyita y yo nos hicimos amigas. Yo no tengo hermana, solo 2 hermanos, así que no tenía con quién jugar. Casi siempre jugaba sola, porque junto a mi casa no había niñas. Las mujeres vecinas ya eran unas señoritas y obviamente no se ponían a jugar con muñecas conmigo. Así que a mí me dio mucho gusto mirar que junto a mi casa ya iba a tener una compañera de juegos. Y Chuyita también estaba sola. No tenía con quién jugar, aunque ella sí tenía hermanas, pero eran mayores que ella. La más grande ya tenía 18 años y la otra 14 años, así que ellas andaban en otras cosas y se hicieron de amiga las muchachas de su edad. Bueno, pues mi amiga y yo todos los días empezamos a jugar. Con el tiempo, nos empezamos a mirar como hermanas, nos queríamos mucho, hacíamos pijamadas, a veces en su casa, a veces en la mía. Entramos a la misma escuela, terminamos la primaria y las dos seguimos juntas en secundaria. Así pasaron los años y de pronto ya teníamos novio, pero nuestra amistad seguía igual de bonita. Cuando terminamos la prepa, yo elegí mi carrera y ella la que le gustaba también. Únicamente que la carrera que elegí no había cerca de donde yo vivía. Me tuve que ir lejos de mi casa para seguir estudiando. En cambio, Chuyita se quedó a estudiar sin tener que salir fuera, pero nos comunicamos muy seguido y en vacaciones nos divertíamos juntas. Ella conoció a un muchacho en la escuela y se hicieron novios. Me contaba que estaba muy enamorada de él. Yo le aconsejaba que siguiera estudiando, que no fuera a meter la pata. Así pasaron 2 años y de repente Chuyita me habló y me dijo que tenía un problema muy serio y que no sabía qué hacer. Le pregunté qué le pasaba y me confesó que estaba embarazada de su novio y que al enterarse de su embarazo no se quiso hacer responsable de su embarazo y tenía miedo de que sus padres se enteraran. Se puso a llorar, se escuchaba muy asustada y preocupada. Yo le dije que era algo inevitable, que no lo podía esconder por mucho tiempo, que lo mejor era hablar con sus padres y contarles lo que estaba pasando. Pero ella me contestó que iba a provocar una pérdida del bebé. Ustedes entienden lo que iba a hacer, porque no lo quería tener, porque tenía miedo. Yo le aconsejé que no lo hiciera, porque se pondría en peligro también su vida, pero parecía que era más el miedo a que se enteraran sus padres. Entonces yo le dije, bueno, pues tú sabes, pero piensa muy bien antes de hacerlo. Pasaron unos meses y Chuyita aún no se animaba a hacer lo que me dijo, y su panza fue creciendo. Así que sus padres notaron y tuvo que contarles todo. Y fue tanto su enojo que la sacaron de la escuela y le advirtieron que después de tener al bebé se iba a poner a trabajar para mantenerlo. Pasaron los meses y mi amiga tuvo a su hijo, pues ahí la vida cambió mucho para ella.
porque en lugar de seguir estudiando, empezó a trabajar para solventar los gastos y ni siquiera le ayudaban a cuidarlo. Lo tenía que llevar a una guardería, así que tenía que pagar para que lo cuidara y trabajar para pagar los gastos. Fue muy cruel su castigo. En cambio, yo seguí estudiando hasta graduarme. Me quedé a vivir en la ciudad donde estudié. Ahí mismo encontré un buen trabajo. Me empezó a ir muy bien, tanto que pude comprar mi propia casa. En la oficina conocí a Javier, un muchacho profesionista igual que yo. Nos hicimos novios. Con el tiempo planeamos casarnos. Yo de vez en cuando iba a visitar a mi familia y de paso visitaba a mi amiga Chuyita, que ya no era la misma. Se le notaba la amargura en la cara. Se veía con el ceño fruncido y la boca apretada, como si todo le cayera mal. Cada vez que la veía, se quejaba de la vida, que si no tenía dinero, que todo estaba muy caro, que su hijo la tenía harta, que sus padres no la ayudaban. Me decía, en cambio, tú mírate, la vida te sonríe, siempre bien vestida, con una profesión, un novio que te quiere mucho, tienes tu propia casa. Ay, qué envidia me das. Y así cada que nos veíamos, yo le llevaba cosas, regalos, pero nunca me dio las gracias. Parecía como que era mi obligación, pero no se lo tomaba mal. Cerca de mi casa se abrió una tienda grande y ocupaban personal. A mí se me hizo fácil decirle a Chuyita que yo la podía acomodar en ese trabajo y que le daría hospedaje mientras ella se acomodaba, que era una buena oportunidad para que pudiera hacer algo con su vida y la de su hijo. Lo que yo no sabía, que estaba cometiendo mi peor error, pues mi amiga aceptó sin pensarlo mucho. Como me había contado, que ya era insoportable la vida en casa de sus padres por el maltrato que recibía, pues llegó a mi casa junto con su niño, que ya tenía 4 años, pues mi casa era grande, así que no hubo ningún problema por el espacio. Javier ya la conocía y se llevaba bien. Aunque él no vivía conmigo, él tenía su departamento, pero ya teníamos planes para casarnos y habíamos decidido que viviríamos en mi casa y el departamento lo iba a rentar. Pues así empezó a pasar el tiempo. Chuyita empezó a trabajar en la tienda y ganaba muy bien, aparte que se quedaba horas extra, mientras que su hijo se la pasaba en la misma guardería de la tienda, porque había guardería para empleados. Claro, con un cobro, pues a mi amiga le empezó a cambiar un poco la vida, pero aún se quejaba por no tener lo mismo que yo, pero empezó a bajar de peso y a comprar ropa más bonita. Se arreglaba y se veía bonita. Pasó el tiempo y yo no veía que se fuera a buscar algún departamento o casa en renta. Ya podía pagar e irse a vivir sola con su hijo. Javier platicaba mucho con ella, se reían y bromeaban, y los días de descanso, Chuyita se desaparecía. Ella trabajaba un domingo sí y un domingo no. En cambio, Javier y yo no trabajamos ni los sábados ni los domingos. Entonces noté que Javier me empezó a poner pretexto los domingos que mi amiga se desaparecía y no quería pensar mal, pero no pude evitarlo. Aparte me di cuenta que dejaba a su hijo encargado con una vecina de la cuadra, donde está mi casa. Entonces, ahí me sentí más confundida
y pensé, no voy a decir nada, solo voy a seguir a mi novio. Cuando me diga que no va a poder quedarse más tiempo conmigo. Y así lo hice. Lo seguí a una distancia que no me alcanzara a mirar. Entre los carros me metía tratando de que no mirara mi coche, pues llegó a un bar y entró. Yo también entré y mi sorpresa, ahí estaba mi querida amiga. En cuanto lo miró, se le fue encima, besándolo, y él también hizo lo mismo. Yo sentí un dolor en el pecho. Mi mejor amiga, a la que ayudé, y mi novio, ya mi prometido, todos nuestros planes, toda mi ilusión, se me llenaron los ojos de lágrimas, y entonces decidí confrontarlos a los dos. Ya no podía ni seguir con Javier, ni tener una amistad con esa mujer que demostró no ser la amiga que yo pensaba. En cuanto me tuvieron enfrente, Javier se puso pálido. En cambio, mi ex amiga dibujó una sonrisa en sus labios, como si disfrutara ese momento en el que me di cuenta de todo. No les grité, solo les dije, los quiero fuera de mi vida a los dos, y me fui con el corazón destrozado y el alma rota. Llegué a mi casa y recogí las cosas de esa mala amiga. Se las dejé a la entrada de mi casa. Ya no quería que entrara a mi casa, donde nunca debí dejarla entrar. Después de unas horas, escuché que llegó, y todavía tuvo el descaro de abrir la puerta con la llave que yo misma le había entregado. Le dije, lárgate de aquí, no tienes derecho a entrar a mi casa. Y ella, cínica y burlona, me dijo, voy a revisar que no haya quedado nada mío. Y se empezó a reír. Me gritó, no sabes todo lo que te odio, maldita. Tú siempre con tu dinero, con una vida bonita, con un trabajo bien pagado, con un buen novio. En cambio, yo cargando con un chiquillo que no quiero, cargando con una vida horrible, llena de carencias, te odio y te deseo lo peor de la vida. Y cerró la puerta de golpe y se fue. Yo no podía creer tanta maldad en una persona que yo quise tanto desde niña. A Javier ya no le dirigí la palabra y nos teníamos que mirar en el trabajo, pero pedí mi cambio y ya no lo volví a mirar. Después supe que había dejado a mi ex amiga, pero yo ya no quise volver a tener nada que ver con él. Pero ¿saben qué? No todo quedó así. Era tanto el odio de Chuyita por lo que me hizo brujería. De repente el dinero se empezó a ir de mis manos, me empecé a endeudar y a enfermarme de una cosa y de otra. En el trabajo tenía muchos problemas, pero lo peor era mi salud. Empecé con una tos que casi me ahogaba. No podía ni respirar y faltaba mucho al trabajo. Fui a varios médicos, pero nadie me sabía decir qué tenía, hasta que mi mamá me vino a ver y me dijo que no era normal, que podría que Chuyita me hubiera hecho brujería, que no creía mucho en esas cosas, pero aún así me llevó una curandera y efectivamente me dijo la señora que tenía una foto mía llena de sal y tierra de panteón. Me tenía dentro de un bote donde quemaba un preparado que le dio una bruja para sentir esa tos que me ahogaba, y me saló mi dinero, mi trabajo y todo lo que pudo. Yo aún pienso que cómo puede existir gente tan malagradecida y que sean tus amigas de casi toda tu vida. Bien dicen, cuídate de las amigas falsas, porque tus enemigos
Tú sabes muy bien quiénes son. Chuyita vive con sus padres, con esa tos que casi la ahoga, como me pasaba a mí. No puede progresar. Nada le sale bien en la vida. Todo se le regresó a ella.